ver cómo era esto. Eh, Buenas tardes. Hoy comenzaremos la tercera clase. eh, Va a estar un poco liviana, creo. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Katy, Katy. Sí, Katy, no puedo. Fíjate si además no te sirve esto. Acá. Bueno, Sí, esto que sí. No. ¿vos sí querés hablar? Sí. Sí. Bien. Hoy la charla la vamos a estructurar de esta manera. Va a haber todo un tema de contexto. Los puntos iniciales tienen que ver con la era de la razón, el desafío de la arquitectura con la ilustración, revolución industrial y clasicismo. El contexto, digamos, lo fuimos armando y particularmente lo armé de otra manera, porque me parece que deberíamos hablar bien del todo el contexto socioeconómico primero, para después, en la segunda etapa, Milo, con todo el tema de los pensamientos de la ilustración y la estructura de la revolución industrial, se le da el marco a la arquitectura que veníamos buscando hasta en estas últimas charlas. Ahí está. Como para romper el hielo, vamos a empezar eh, con esta cuestión de, eso lo habíamos analizado desde de la primera charla, el comienzo de la civilización a través de la agricultura. El salto de evolución humana se puede establecer tal vez con la era de la industrialización. Esto ya vamos a ir viendo en qué momento se empieza a producir, pero es un salto cualitativo enorme en donde va a pasar de todo. Lo que veníamos tranquilo, como decíamos en la última charla, que se venía estableciendo pasos distintos, donde el Imperio Romano duraba 1000 años, donde el medioevo, la Edad Media, otros 1000 años más. Acá se empieza a acelerar enormemente toda la cuestión de la civilización humana. Y en este caso, por sobre todo, por la cuestión de la industrialización. Acá preparamos un cuadro que es interesante poder analizarlo por periodo. Obviamente que la industrialización va de la mano del capitalismo, de la organización del capitalismo. Nosotros lo que hemos visto es la formación del capitalismo comercial, que fue un periodo que coincidía con el descubrimiento de las Indias occidentales. El capitalismo comercial, que había dejado el tema del Renacimiento, el camino de la seda por un lado, y después cuando pasa a las Indias, pero era toda una cuestión comercial que se empezaba a organizar a partir de ahí. La expansión marítima de España y Portugal, digamos, empezaron a generar las riquezas y la acumulación de capital mediante esta cuestión de comercio y el armado de las primeras bancas empieza a transformar esta cuestión de temprana de este capitalismo. Los actores claves en esa primera instancia, estamos hablando de Renacimiento, prácticamente lo que hemos visto en los Medici como figuras clave, mercaderes italianos y flamencos. La tecnología, las letras de cambio, la contabilidad por partida doble que habían empezado a desarrollar todas las cuestiones de los banqueros, los comerciantes que se empezaban a estructurar dentro de su feria y rompían contra la estructura de los feudos. Una segunda instancia, que va de 1580 a 1660, es la expansión del capitalismo mercantilista. O sea, vamos a ubicarnos, digamos, ya con todo el comercio con las Américas, mercantilismo y monopolio colonial, ingleses, españoles, portugueses, y ahora se suman los ingleses en esta estructura.
Sobre la arquitectura habíamos visto el tema del barroco y arte como una arquitectura exuberante muy ligada al tema de lo económico, o sea que había mucho dinero y empezaban a producirse cosas que en realidad empezaron como con la disputa, digamos, por otro lado empieza el protestantismo, digamos, Calvino y Lutero, y se empiezan a contraponer a esto. Una intervención estatal no muy fuerte, pero empieza como el Estado a aparecer. Hay políticas del Estado, digamos, en ese momento que todavía no llegamos a Inglaterra como estructura de poder financiero global. Todavía teníamos las monarquías europeas, eh, todas las cuestiones de campañas comerciales, flotas de carga, o sea, todo lo que es el desarrollo de la industria naviera empezaban a aparecer como una estructura importante. Las compañías de comercio tenían que ver con las Indias occidentales, por ejemplo. Y ya en 1660, 1760, esos 100 años, se empieza a ver el primer capitalismo industrial o la premadurez industrial del capitalismo. Ahí sí vamos a tener con todas las contradicciones que van a sucederse una tras de otra, el tema llamado como el siglo de las luces, ilustración y razón, que es el eje de nuestra charla de hoy, un capitalismo mercantil que ya se comienza a consolidar y genera riquezas, excedentes, como habíamos visto en su momento, el inicio del neoclasicismo en arquitectura, manufacturas y talleres protoindustriales. Los actores, la burguesía ilustrada, habíamos visto que anteriormente con los Medici la burguesía había estado empezando a romper la estructura del feudalismo y la monarquía y ya acá se consolida. Eh, y aparece una nobleza liberal. Recordemos 1760, Adam Smith con su famoso escrito del liberalismo económico, o sea, todo eso está comenzando a debatirse. Y por sobre todo el tema de los grandes intelectuales, los grandes pensadores se empiezan a generar en ese momento, académico y científico. Después vamos a ver de a poco cuál es la estructura que lo empieza a dar. Ya desde 1760 a 1870, esos 100 años de plena industrialización, ahí se produce el gran caos general. Por un lado, la revolución industrial, juntamente con la máquina de vapor, sistemas fabriles, producción, esas producciones empiezan a necesitar materia prima, empiezan a aparecer las colonias, que de las colonias extraen y empiezan a producir desde elementos complejos donde hay una gran expulsión del campo hacia la ciudad para la gente poder tener más recursos y la ciudad desborda por completo. O sea, que hay un hacinamiento muy grande, entonces esa estructura de ciudad empieza a fracturarse por todos lados. Eh, los actores clave en este caso son los grandes empresarios, que tienen que ver con la parte del textil, vamos a relacionarlo con el algodón que se extraía de América, la siderurgia, que tenía que ver con toda esta cuestión de ingenieros e inventores, todos apoyando el tema de la máquina de vapor, ferrocarril, telégrafos, las cadenas de montaje. Hay conceptos que empiezan a racionalizar la forma de la producción. Las bancas, que son los que generan toda la cuestión del dinero, y los mercados de valores. Para después vendría la madurez industrial, que es en la próxima charla, iría de 1870 a 1970 con la crisis del petróleo y esas cuestiones. Que entraría en una segunda revolución industrial, pero eso ya entraríamos más adelante.
Para entender la primera etapa de la revolución industrial es fundamental entender la esclavitud, digamos, porque es la que empezó a propiciar la mano de obra para poder producir a gran escala. O sea, como decía Milo la clase pasada, no existía América, no existía la producción de buena primera, el mundo cambió por completo. La segunda globalización, antes la primera globalización, era toda la cuestión de Europa, África y Oriente, ahora de buena primera es todo el mundo tal cual lo conocemos ahora. El tema del tráfico transatlántico es fundamental ahora. Cuantos mejores barcos y más grandes que podían acarrear más cosas, era como el tema que le daba mayor ingresos a cada una de las empresas estas. Entre ellos, como vemos en las imágenes de abajo a la derecha, el tema de los barcos de esclavos, que compartían un nivel esclavos y otro nivel todos los recursos que extraían de un lugar hacia el otro. Hay un dato que es interesante, digamos que ahí por el 1793 aparece en Estados Unidos un tal Eli Whitney que empieza a desarrollar una máquina que es la desmontadora de algodón. Parecería como un término simple, pero en realidad eso ocasionó que necesitaban más mano de obra para poder cultivar más rápido el algodón. ¿Eso qué significó? Más esclavos. Entonces la producción que avalaba el tema del algodón, obviamente se vio por un lado, con la dinámica de ir a buscar más esclavos a África. Mientras tanto, todo eso iba generando riquezas. Pensemos en Inglaterra, donde la gran estructura económica crecía a pasos agigantados. Hay un dato que dice que los ingleses adoraban hacer turismo. El primer concepto de turismo interesante empieza ahí, y uno de los lugares que más le agradaba era la Toscana. Entonces, al hacer continuamente expediciones a la Toscana, se empezaron a preguntar por qué no tenemos nosotros esto mismo. Y ahí aparece un primer elemento que es el estudio de Palladio. Y aparece el concepto del palladianismo como elemento. Se identificaron mucho porque, si bien estaban en una época del barroco, el concepto de austeridad que desarrollaba Palladio se sintieron identificados. Pensemos, ellos eran protestantes, entonces estaban en contra de la estructura papal, que era el barroco ostentoso, y esta imagen de Palladio les pegó muy bien a tal punto que empezaron a desarrollarlo. Creo que es Inigo Jones, uno de los que empieza a llevar a Inglaterra los tratados de Palladio. Palladio, igual que Vitruvio, había escrito 4 libros que tenían que ver con la forma de construir y hacer la arquitectura. Eso lo llevaron, lo tradujeron al inglés, y fue como la base para organizar una cierta arquitectura, que después lo vamos a ver más adelante, como una arquitectura más clásica, y sin lo cual se sentían identificados porque rechazaban esta estructura papal directamente. En ese contexto sociopolítico, Inglaterra pasa por una revolución que es 1688, luego del gran incendio, que después es un tema que lo vamos a tratar. Se estableció la monarquía parlamentaria. O sea, acá las clases burguesas querían participar y necesitaban tener un espacio dentro de una estructura política del Estado. Y hay como una especie de unión o de comunión entre la burguesía y la nobleza, donde empiezan a poner el foco
sobre una forma de pensar la ciudad. De esta manera se fue consolidando la cuestión del paleopianismo como lenguaje arquitectónico propio, siempre pensando que en contrapartida de, ¿no? En el caso papal. Un poco lo que se plantea es que el paleonismo no consistió solamente en una mera copia, sino en una interpretación histórica y crítica de los modelos clásicos. Más que imitar, ellos empezaron a adaptar, digamos, ahí vemos en esas imágenes que hay esa estructura de eje, de forma y todo, pero no es tan propia, salvo la imagen de arriba que es como una villa rotonda más desarrollada. Cuando ellos empiezan a entender que se empezaban a llevar de otras culturas cosas que le venían bien, creo que fue un accionar inglés durante toda su vida y la siguen haciendo. Como a ellos les encantaba el tema de la Toscana y se empiezan a preguntar por qué no tengo esto mismo, esa la estructura agrícola era distinta, empiezan a desarrollar algo, como buenos ingleses, a primero armar una ley que tenga que ver con algo que se llamó el enclavamiento o un cercamiento. Entonces, ¿en qué consistía? El Estado le determinaba a determinados sectores, obviamente la burguesía y la nobleza, parcelas grandes en donde la condición que tenían que hacer es dar vuelta al sistema agrícola, aplicar nuevas técnicas y de esa manera, a lo largo de 150 años, transformaron en lo que hoy conocemos como la campiña inglesa. Obviamente que eso generó recursos, ahí lo vamos a ir viendo ahora, de ahora en adelante, en el sentir inglés, que es si no genera recursos, si no genera plata, no sirve. Esa es como la teoría básica que va a regir toda la sociedad inglesa hasta el día de hoy. Entonces, esta cuestión agrícola le generó más riqueza, más ingresos sin depender tanto de las colonias. O sea que a la producción de las colonias se le sumaba esta cuestión agrícola más las industrias, transformó a Inglaterra en una potencia mundial directamente. Eh, Esto más o menos va del siglo XVII al siglo XVIII. La expansión de la agricultura con los fines mercantiles aceleró obviamente notablemente este proceso. Las consecuencias, migración forzada de jornaleros despojados de sus tierras a las ciudades, fortalecimiento de una élite terrateniente con poder hegemónico, y esta revolución agrícola acompañada con la revolución industrial es lo que decíamos recién, consolida a Inglaterra como una gran estructura. En el 1666 aparece un dato que no fue menor. Si ustedes ven el gráfico de abajo, el de la izquierda, los distintos colores representan, cuando se incendia Londres, cómo fue avanzando por semanas el incendio, que duró bastante tiempo. Algunos historiadores dicen que lo dejaron, que se siga extendiendo el tema del incendio, por lo que venían pensando después. Aparece un arquitecto, Wen, que empieza a tirar planes para ordenar Londres. Para poder hacer un plan, aparece un concepto que hoy es muy moderno, que es, primero vamos a hacer un relevamiento. Primero vamos a entender cuáles son las zonas que se afectaron, cuáles son las zonas geográficamente y socialmente que ocupaba cada sector social. Esto le empezó a permitir la posibilidad de los sectores más vulnerables y más bajos desplazarlos hacia afuera de la ciudad, y esas tierras que quedaban en manos del Estado
o de manos privadas empezar a trabajar sobre eso. Acá empiezan a aparecer conceptos urbanos que son interesantes de entender, por ejemplo, la plaza. La plaza es como un concepto de edificio para ellos ahora, donde piensen en una hectárea, un poco más, en ese relevamiento dicen, bueno, este sector lo vamos a utilizar para espacio público, pero ese espacio público lo que va a hacer es mejorar la calidad de las viviendas que estén alrededor. Por lo tanto, el valor del metro cuadrado de esa vivienda por estar enfrente de una plaza va a ser mucho más alto. Lo mismo que estamos charlando hoy, pero ahí comienza este criterio. Lo cual empiezan alguna idea inmobiliaria en donde se le otorgan metros cuadrados a los dueños de esa tierra con viviendas que están alrededor de esas plazas. Obviamente estamos hablando del sector de la burguesía. 100 años después, casi 150 años, va a aparecer John Nash, donde va a poder dar forma a esta cuestión. Pero en definitiva, lo que estábamos viendo es que el concepto de planificación, de orden, lo empieza a dar en ese momento en lo que hoy utilizamos como herramienta, que es un GIS, un sistema de información geográfica, donde volcamos datos y mapeamos una estructura. En ese momento lo utilizaron como una herramienta para poder hacer sus negocios. Hay que acordarse que estos muchachos inventaron la antropología en ese momento. Era una forma de dominación cultural. Que domina la cultura, domina todo. Y ellos impulsaron eh, el estudio cultural y les permitió avanzar con ese sometimiento, digamos. Referido al color. Cada vez me da más miedo. ¿Cómo? Cada vez me da más miedo. Porque, ah, No, porque tenía muy claro que estaban haciendo. además es notable, ellos construyeron, cuando fueron los países, he visto, ¿no? La India, eh, y otros lugares, hicieron edificios sumamente importantes, iguales que los que tenían, o sea, iban a quedarse, iban a quedarse. Después económicamente hubo algún tipo de problema, pero crearon instituciones orgánicas como para quedarse, obviamente para una clase pudiente en cada lugar que iba, pero se apoyaron muchísimo en la arquitectura, que era también una muestra de poder. Bueno, nosotros podemos hacer esto. Y con esto empezamos a transformar la cultura local. Entonces se ve bastante eso. Esos son lugares como la India, como Jamaica, donde tienen ese tipo de edificios, se nota muchísimo. Perdón. No, en realidad es como el primer intento del estilo internacional, que era el estilo de ellos, el clasicismo. Podemos ir viendo imágenes que te cuesta identificar en qué ciudad, en qué continente, en qué lugar del mundo, norte o sur, está ubicado esa obra, porque en realidad estaba muy ligada a la dominación. Estos somos nosotros, como decís vos, estos somos nosotros y acá estamos. Primero, digamos, cuando ellos lo establecen en su país, o sea, en Londres les vino bien. Manchester fue uno de los puntos neurálgicos de la industria, lo cual también empezó a marcar situaciones. Acá hay un pequeño salto en la historia, estábamos en 1600, 1700, y me tomé el atrevimiento de pegar el salto a 1800, pero siempre con el tema inglés, que tiene que ver con estas cuestiones, que si bien 100 años antes, 150 años antes, venía pensando bueno, en por qué no organizar la ciudad, aparece John Nash que dice, yo la voy a organizar. Y ahí empieza
un tema que es chocar contra la estructura, el Estado, de a quién pertenece el Estado, y la propiedad privada. Entonces lo que cuenta mucho es que Nash quería hacer un trazado y de buena primera ese trazado tenía que ir esquivando propiedades privadas porque no lo dejaban pasar. Me hizo acordar cuando contaste el otro día el pasaje, el de Florencia, Ujú. que en algunos lugares Vasario pudo pasar porque iban y le compraban el espacio aéreo y lo terminaban, y en otros lugares no podían, entonces fueron esquivándolo. O sea, el mismo criterio que tiene que ver con la propiedad privada. Está establecido y el Estado, cuando es de la propiedad privada, avasalla otros sectores, los más vulnerables. Pero cuando es de ellos mismos, ahí hay que negociar cuál es el punto a seguir. Bueno, y en el caso de Nash, lo que establece también es eso, digamos, si bien reorganiza gran parte de Londres, empieza a establecer cuáles son los lugares donde la burguesía o la alta burguesía o parte de esa nobleza podía establecerse y vivir. Y le permitía ese, bueno, marcar una frontera, de un lado está un sector, de otro lado está otro sector. O sea que el diseño empieza a producirse a partir de esa estructura también. En la imagen de abajo, que es el parque, el Regent Park, lo que van a ver es todo un borde construido, porque son todas las viviendas que en realidad ya no tenían plaza, como en la foto de la derecha, sino ahora tienen un parque propio. O sea, el valor del metro cuadrado y quién vivía ahí era lo que determinaba el estatus social. Eh, es un poco esto, digamos, cuando Nash también lo que quiso establecer era esta cuestión de incorporar lo que ellos venían diciendo, la campiña, el campo a la ciudad. Esa estructura, por otro día contaba lo que era Copenhague, ¿no? Esa cuestión de cómo meter el verde dentro de la ciudad. Y digo, me parece que esos conceptos estuvieron dando vuelta, pero en función de a quién pertenece esto. Esto pertenece a la clase de poder directamente. Vamos a ir avanzando más rápido con esto del paladismo, porque ya en el siglo XVIII, ya mediados del 1700, empieza como una segunda parte de la cuestión paladiana. Y empiezan a hacer algunas cuestiones que son muy fuertes, son eh, unas réplicas que la vamos a ir, sí, esta sí la vamos a ir viendo por todas las partes del mundo, como con el tiempo. Estamos jugando, ¿no? No, están a 25 minutos. Eh, bueno, un poco, digamos, lo que va a después mostrar Milo, de poder identificar en qué lugar son estas obras. Es todo el mundo y esta cuestión que recién decíamos, cómo se genera el poder global en todo esto. En el medio, por primera vez vamos a incorporar el tema de la vivienda, y antes no lo veníamos incorporando porque es un tema real de la industrialización. Empiezan a aparecer tipos como Owen, que entiende que el tema de la industrialización y el hacinamiento, digamos, la gente trabajaba entre 12 y 16 horas por día, trabajaban los chicos, las mujeres, trabajaban todos, mucha explotación, empiezan a plantear la posibilidad de alejarse de la ciudad, obviamente siempre alrededor de los ríos, y armar comunidades. Ese era como un concepto, un nuevo modelo de pueblo industrial. Entonces, ahí empieza a aparecer como la sociabilización de la industria o del capitalismo. Se hicieron, hoy por hoy creo que siguen en pie algunos intentos de esto, pero no fue lo más fructivo, digamos, no fue un poco lo que se planteó era que fue muy cuestionado por la mayoría de
los nuevos empresarios por ser un esquema poco rentable. Entonces ahí aparece esta cuestión que lo vamos a ir viendo sobre el problema de la vivienda, si la vivienda es rentable o no es rentable, y si es rentable o no es rentable en función de la producción. De esta manera vamos entrando en una cuestión que ya a fines del 1700, 1789, que es como se toma el tema de la toma de la Bastilla como un emblema, pero las revoluciones que la burguesía, que eran artesanos y comerciantes, empezaron a tener riqueza y querían disputarle a la nobleza. ¿Qué pasó ahí? Admite. No, perdón, ¿eh? Ahí está. Eh, Empezaron a tener un poder y querían disputarle el poder a la aristocracia, a la oligarquía que tenía el poder. Y entonces empiezan a reivindicar, digamos, cuestiones de luchas sociales. Esto tiene que ver con una profunda crisis del feudalismo. O sea, habíamos visto con el Renacimiento que el feudalismo y los nuevos mercaderes, estamos hablando de 1400, 1500, digamos, había como la aparición de una clase social que era la burguesía. Prácticamente 200 años después, casi 300 años, digamos, esa burguesía empieza a tener un poder y quiere determinarse como una nueva clase social. Esto en realidad empezó a generar, porque había inclusive buenos recursos, toda esta cuestión que habíamos charlado en algún momento, vuelvo para atrás, cuando el excedente agrícola para los griegos había determinado una cuestión social y política como la polis griega, digamos, donde el debate de la democracia era producto también de eso, acá también empieza a aparecer a la distancia. O sea, hay una posibilidad y hay una necesidad de enfrentamiento de lucha de clase, que es la burguesía enfrenta al poder. Y para eso necesita este nuevo surgimiento de esta clase. Hay, en un libro de Víctor Hugo, Los Miserables, se cuenta crudamente esta relación. Eh, Después vamos a tener pensadores, cada uno de ellos con una cuestión muy fuerte, desde Montesquieu, digamos, con el espíritu y las leyes, la reivindicación de esa lucha, Voltaire, Rousseau, Diderot, Adam Smith, que lo que hoy lo planteamos hoy, que en 1776 planteaba esta cuestión del liberalismo económico en su libro La riqueza de las naciones, la mano invisible del mercado del poder, que hasta el día de hoy sigue estando en boga de muchos, pero estamos hablando de 1776, ¿no? Eh, Todos los pensadores, pues me da la sensación que lo mismo que pasaba en la polis griega empieza a suceder acá, con la gran diferencia que estábamos empezando un sistema social que era muy fuerte y muy conflictivo. Mientras tanto, esas mismas ideas, la misma gente que venía hacia América, traía esas ideas de la Revolución Francesa, básicamente, que era la libertad, igualdad y fraternidad. Esos mismos criterios fueron los que empezaron a tener, por un lado, las ideas y por otro lado, la cuestión económica. Por un lado, tenía la herencia ideológica de la Revolución Francesa, los principios de soberanía popular, derecho individual y ciudadanía, pero las élites criollas lideraron la independencia y lograron la soberanía política, pero preservaron las relaciones sociales y económicas. Sin eso, no,
perdían también el poder. Entonces, ese conflicto de voy a cambiar algo, pero no cambio todo, es el que va a marcar todo el siglo XIX. Hay un hecho que es muy interesante a partir de lo que se llaman las revoluciones del 40. Nosotros más o menos tenemos registrado la toma de la Comuna en París en 1848. Pero del 40 al 48, al 50, se producen en toda Europa muchos levantamientos, producto de el gran conflicto que generaba el tema de la industria en todo esto. Tenemos Inglaterra 1838 a 1848. Si leemos las reseñas de cómo fueron terminando todos esos levantamientos, todos fueron directamente apagados. Y por ejemplo, la de los tejedores en 1844 fue reprimido por el ejército, pero inspiró a pensadores como Marx y Engels en su análisis de la lucha de clase. El manifiesto de Marx y Engels del 48. ¿Tá? La gran hambruna inglesa de 1845 a 1842, que empieza con un movimiento nacionalista irlandés, la rebelión de los jóvenes irlandeses en 1848, levantamiento de Cracovia en 1846, la guerra en Suiza en 1847, la crisis agrícola europea, digamos, 45-47. O sea, todas estas cuestiones fueron terminando para el 1948 lo que se denominó la Primavera de los Pueblos. Hago hincapié en esto porque es interesante entender las ideas, por un lado, de la burguesía de libertad, por otro lado, las clases más oprimidas tratando de liberarse. En ese momento, la burguesía se apoya de estas nuevas clases que se estaban armando y empiezan a suceder temas fuertes. Por ejemplo, en Sicilia, en 1848, el levantamiento fue suprimido en mayo del 49. En Francia, la famosa toma de París, lo que fue proclamado con la oligarquía y la monarquía, la proclamación de la Segunda República Francesa, también se cayó. El Imperio Austríaco también cae. Hungría, Prusia Alemana y los estados italianos, que todavía no era Italia, pero eran estados que se venían armando, todas fueron sofocadas por el ejército. Y terminó en un gran pacto que la historia lo determina, el fin de las revoluciones del 48, con conceptos como de las barricadas a la derrota, de la utopía al realismo burgués, sueños de libertad sofocados y la burguesía traición al pueblo. En este momento, la burguesía determina que su lugar está del lado de los nobles, directamente. Por lo tanto, hay una película que se llama Gato Pardo, ¿no? Que ahí se plantea el concepto del gatopardismo, que en realidad se plantea como cambiar algo para que nada cambie. Y en este momento hay como un gran dolor donde las masas oprimidas vuelven a ser o comienzan a ser totalmente negadas en su propia lucha. En este momento se empieza a plantear esto que habíamos analizado anteriormente, el problema de la vivienda. O sea, el gran hacinamiento, la gente sin recursos, los socialistas utópicos que decían, bueno, saquemos a la gente acá, la industria afuera y armemos una cuestión totalmente independiente. Engels, que es el que plantea en su libro el problema de la vivienda, que son algunas recetas que no tienen mucha solución si no es el Estado el que empieza a resolver el problema de la vivienda. Por eso lo que él va a plantear es la desmercantilización de la vivienda. O sea, hay un concepto que es 1848 que empieza a ser fuerte. La vivienda no puede ser un mercado de cambio.
¿Por qué? Y lo vamos a ver, digamos, las experiencias de vivienda en Inglaterra, donde aparece un concepto como el back to back, que es espalda con espalda, donde las empresas, vamos a ver más adelante que cuando se comienza a aparecer el tema del empresario de la construcción, empiezan a tirar alternativas de parcelamiento, del mayor rendimiento del suelo, la construcción de viviendas que en realidad era para algunos operarios de las mismas fábricas, pero que una especie de crédito a 20, 30 años que les determinaba que tenían que seguir trabajando en esos mismos lugares, porque si no, perdían todo. Entonces, ese es el criterio de donde el mismo sistema del capital determina algo que no es la solución, sino un nuevo negocio. O sea, esto es muy común, que duró siglos, donde el valor del metro cuadrado de eso, ponele que hoy estaría $3.000, $5.000, y en realidad es lo que y lo construíamos por 300. Entonces, esa diferencia era el gran negocio para las empresas. Un dato interesante que nos involucra a nosotros, que ahí es donde aparece el primer concepto del empresario constructor. Eh, el Renacimiento era el maestro de obra y los gremios, o sea, cuando nos acordamos de Brunelleschi, nos acordamos de esta cuestión de esas peleas continuamente que en el caso eh, de su cúpula la termina haciendo con el gremio textil, era, ¿no? Eh, en este caso se empieza a transformar todo a través de las leyes, ¿eh? Digamos que lo único capacitado para poder producir estas obras eran los que venían haciendo obras civiles, ferrocarriles, puentes, todas estas cuestiones industrializadas, y ahora se volcaban al tema de la construcción de viviendas como el gran negocio de las empresas. ¿Está bien? Eh, Aparecieron temas interesantes, que es el tema de la administración, el concepto administrativo que hoy vamos entendiendo, los créditos, o sea, ¿cuál era el engranaje social comercial? O sea, la empresa constructora, si no reciben el crédito para poder producirlo, no la pueden producir. O sea, que era un negocio para todos los sectores, menos para el sector proletario, que era el que iba a ocupar. Eh, Estoy hablando mucho, ¿no? Por eso el criterio es un tema que es interesante con los socialistas utópicos, que cuando quieren empezar a resolver cuestiones de la arquitectura, van a recurrir a los modelos clásicos de siempre. Entonces, estamos viendo un edificio que es un grabado de un falanterio. En ese momento se dividían en dos cuestiones, los falanterios y los familiterios. Y eran los lugares donde, a su vez, había escuela, había todo un sistema de servicio. Estaban aislados de la ciudad, pero por lo menos había un reconocimiento al tema del el trabajo. No iba a solucionar el problema de la vivienda ni el problema de explotación, pero en algunos sectores lo fueron viendo bien. Estas son las imágenes de familisterio que uno ve, son edificios totalmente o renacentistas o clásicos directamente. Hubo experiencia en Estados Unidos, también hubo experiencia. La mayoría fracasó económicamente. Eh, los faliterios, por ejemplo, estaban pensados para 1.600 personas, lo cual no le empezó a cerrar los números de ganancias directamente. Entonces, eso empezó a generar que esto se empiece a caer directamente. No podían competir. Vamos a la otra parte del mundo. Eh, la guerra de secesión en Estados Unidos es un tema interesante porque
se venía produciendo en toda Europa el tema industrial. Todavía en el sector de América del Norte no era un tema muy fuerte. Entonces, el enfrentamiento norte-sur fue básicamente la industria contra el agro. En Estados Unidos termina derrotando el norte, termina derrotando al sur, y ahí comienza un sistema de neutralización para Estados Unidos, donde geopolíticamente el norte de América era el elemento más industrializado de toda América. Después vamos a ver lo mismo que sucedió en América Latina. Al tener la victoria, el tema de, el capitalismo industrial va a empezar a marcar lo que vamos a ver años después, muy cerca, con el incendio de Chicago, similar al incendio de Londres, el surgimiento de empezar a retransformar la ciudad en algo que se va a denominar la Escuela de Chicago. ¿Por qué? Porque empezaron a manejar elementos industriales. El tema de el incendio y la escuela de Chicago empezó a mostrar esta cuestión del cambio de paradigma total, digamos, ya el tema de las alturas. La altura en ese momento, cuando se hablaba de rascacielos, tenía que ver, había un concepto de barco y el punto más alto del mástil del barco era el rascacielos. Entonces, eso era la altura. Con esta nueva tecnología empezaron a hacer cada vez más altos los edificios. Todavía, después Mies se va a reír un poco de esto, que se hacen toda estructura metálica y después le ponen todo piedra alrededor, que no tiene sentido todo esto. Pero bueno, esto también va a agudizar, en este caso, todo el tema de la cuestión social. Tenemos que recordar el tema de los parques de Chicago. El auge industrial que transformó el paisaje urbano profundizó las desigualdades sociales. Allá por el mayo de 1886, una huelga obrera por la jornada de 8 horas derivó en una revuelta y la ejecución de varios trabajadores anarquistas. Su sacrificio se convirtió en los mártires de Chicago. Es el día de hoy que se conmemora, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. No fue poco. Esta disputa y estas peleas siguen produciendo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, perdón, esta cuestión del enfrentamiento del proletariado y su derecho y la acumulación de riqueza, esa famosa cuestión de la distribución. Nos venimos para el sur ahora. O sea, espero no marearlo con tanto ir de un lado a otro de la historia y geográficamente. Esta cuestión en el sur empieza a suceder algo exactamente lo contrario, donde Paraguay se venía instalando como un país o una región industrializada y de buena primera se arma esto que en algunos llaman la guerra de la Triple Alianza o la guerra de la Triple Infamia, donde Paraguay, cuando comienza la guerra, tenía alrededor de 2 millones de habitantes y cuando termina la guerra solo le quedaron 400.000 habitantes. Lo cual determinó que geográficamente o geopolíticamente la estructura de América del Sur se determinó como país agroexportador. O sea, estamos casi con la fundación de la Ciudad de La Plata. O sea, eso que en algún momento fuimos charlando de cuál era el modelo de país que se estaba estableciendo en América Latina y cuál era el modelo de país que estaba pasando en América del Norte. Y los conflictos que había en Europa. O sea, esa geopolítica internacional fue un elemento bastante fuerte. Ahí en el mapa que aparece abajo de todo, es un poco el relevamiento que hace Scalabrini Ortiz, donde determina que todos los ferrocarriles terminaban en el puerto
que era producto de sacar, si ustedes hacen el recorrido, van a encontrar que las riquezas de cada sector terminaban en un puerto y de ahí hacia afuera. Esa estructura agroexportadora se verificó en el territorio. Eso fue un tema muy fuerte. No sé cómo andamos de tiempo, pero un edificio, ahora volvimos a La Plata, que representa un poco todo esto, ha sido el pasaje Dardo Rocha. Cuando se funda la ciudad, el pasaje Dardo Rocha era en la estación. Si ven en la imagen de arriba, no tiene las cúpulas. Esas mansardas francesadas, bueno, no. Y lo que se ve en el muro, primero es diagonal 80. O sea, el tren llegaba directamente a ese sector. Ya en 1828 se lo determina pasaje Monteverde. Acá está interesante el tema de lo que hoy preguntaba, creo que Guillermo, esa cuestión de las adaptaciones. Cómo un edificio pensado para una función se fue adaptando en el tiempo. En el 28, ya con su nueva estructura de mansarda y el piso que le faltaba, se transforma en un centro cultural. Para entender esto tenemos que entender la estructura de la socialdemocracia, gobierno de Irigoyen, en donde se deja de lado esa primera cuestión de ferrocarril para sacar las cosas y para llegar de movilidad, para empezar a ser el modelo de un país donde la cultura era para las masas, gobierno de la socialdemocracia. Posteriormente, en 1930 se termina llamando el pasaje de Alto Rocha. En el gobierno peronista empieza algo que fue interesante, otra transformación que duró muchos años, que en un contexto donde las comunicaciones y la Segunda Guerra Mundial era fundamental. Entonces, pensar las comunicaciones en la década del 40 era pensar lo que hoy podemos estar pensando en Internet, digamos, cómo manejar el tema de la información rápida y todo. Eso fue lo que se produjo, lo que se llamó el primer centro postal del correo argentino. Hay un ejercicio interesante, si se animan a hacerlo, es recorrer todos los edificios del correo argentino que se hicieron en todo el país. En ese gobierno, durante el gobierno peronista, donde los mismos tenían escuelas, vivienda, talleres, o sea, todo el sistema del correo era más allá de un solo edificio. ¿Está bien? Y después el correo se vuelve a adaptar ya en democracia, en 1886 más o menos, y a 1986, 1991, donde empieza a recuperarse parte del edificio. Y ya en el 99 empieza con un concepto que había a nivel internacional, que era las grandes curaciones de obras de arte como algún elemento importante, y ahí donde se funda lo que era el MACLA, el Museo Contemporáneo Latinoamericano de La Plata. Hasta después, llegando al 2000, también se vuelve a caer otra vez, en mediados del 2005, por ahí, y en el 2025 se vuelve a recuperar el pasaje, pero ya como un centro con intenciones que sea multimedial, al alcance de todos. Pero básicamente es entender cómo un edificio se fue adaptando en la historia y podemos recorrer eso. Y para terminar, el mismo problema de la vivienda lo vamos a encontrar en el barrio de las Mil Casas de Tolosa. El barrio de las Mil Casas fue como el primer barrio obrero de América Latina. Esto fue en 1885, 1882, se hace La Plata, 1885, 1887, que eran para los trabajadores de los talleres de Otto Krause. Esto era interesante porque es una familia que
que o sea, es una propiedad privada donde establece una servivienda para el Estado. ¿Ah? Y eso hasta el día de hoy algo ha quedado, por lo menos la estructura de las calles, y se ha remodelado mucho últimamente. Y en el 99 este barrio fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de La Plata. En este pantallazo pudimos ver la nueva era de la industrialización. Quedamos a puerta del comienzo del siglo XX. Es otra historia. Hasta acá llegué. Ahora, opa,